11. Hebreos 11:1. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén como reverencia a la palabra. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar, hermanos. Cierren su vista, por favor. Amado Dios, gracias, Señor, por este privilegio, Padre, que me has dado una vez más, Señor, de estar aquí frente a tu pueblo, en esta comunidad de la fundición. Y en este momento de gracia, Señor, yo te ruego por mis hermanos, y que seas tú viniendo y dándoles el alimento adecuado a su debido tiempo. Yo te ruego, Señor, que tomes control de este esqueleto, de esta bocina, y que nada impuro salga de él. Porque te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy queremos hablar acerca de la fe. Y la Biblia dice que es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús fue el primer hombre que llegó a la estatura de un varón perfecto, rompiendo todas las barreras de las dimensiones. Amén. Ayer hablábamos un poquito acerca de esas 7 dimensiones y la octava, que es la luz, pero que también es la primera. Nosotros, hoy en día, hermanos, ya no es lo que usted escucha, sino ahora es lo que usted ve. Porque ahora esa palabra Jesús la ha traído a existencia. Ya no es un rumor, sino que ahora en su corazón se ha hecho una realidad. Amén. Amén. Entonces, la Biblia dice aquí en Hebreos 1, dice Dios. Hebreos 1:1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. De tal manera que si para usted es una realidad Dios, entonces cuando usted dice Dios, ya no puede decir Dios, sino usted tiene que decir Dios. Dios. Amén. Porque usted es hijo de Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted es de la naturaleza de Dios. Entonces, cuando hablamos aquí, porque el apóstol Pablo aquí, él está hablando acerca del Dios, creador de los cielos y de la tierra, que se había vaciado en él para dar a conocer al Hijo en él. Entonces él decía, Dios. Él no estaba diciendo que él era Dios, pero sí estaba diciendo que Dios estaba morando en él. Amén. Porque Jesús lo había ganado todo, todo lo había conquistado. Entonces, es pues un lapso de tiempo, pues, porque hay una coma, la certeza. O sea, que es una verdad. ¿Por qué? Porque usted forma parte de esa palabra y nadie se la vino a predicar, nadie se la vino a decir, sino que usted tuvo una experiencia personal con Él. Un encuentro, hermano. Primero fue un encuentro en la mente, que fue una fe mental, pero después ese poder, esa luz, descendió a usted, porque usted mora en el corazón de esta casa. Amén. Amén, hermanos. Y miren, yo les voy a hacer una pregunta que muchas veces se las hago. ¿Ven este cuerpo? Miren, véanlo bien. Este es el hermano Arturo. Véanme bien, yo me llamo Arturo Campo.
¿Sí? Yo me llamo el hermano Arturo. ¿Sí? Pero esta casa se llama Arturo Ocampo. Ahora mi pregunta es esa. ¿Este es el hermano? ¿Lo que ustedes ven? Contesten sin miedo, hermano. ¿Sí o no? No, hermanos. Esta es la casa. Este es algo corruptible y algún día va a regresar a la tierra. ¿Sí? Pero el hermano Arturo es el que está llegado a Dios. Y es el que es de la misma naturaleza de Dios. Si usted lee Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos, porque ya estaba la luz. Según San Juan 1:1. ¿No? Que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante dice, y esa luz se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Pablo, y Él es el primero entre muchos de nosotros. Jesús es el primero que vino a una resurrección. Jesús es el primero en todo, hermanos. El primero que llegó a la estatura de un varón perfecto. Nos enseñó la técnica para poder llegar a la estatura de un varón perfecto. De manera que Jesús el Señor no nos envió a nosotros para traerles una religión. No nos mandó a nosotros a formar iglesias. Nos envió a nosotros con un mensaje, un consejo, para que ustedes aprendan de cómo llegar a la estatura de un varón perfecto. Por eso ya no es lo que ve, ni lo que oye, sino lo que usted está viviendo, su experiencia personal. Ya fuimos un poco más adelante, entonces ya no puede decir Dios, no dice Dios. Dios. Aquí está Dios. ¿Sí me explico? Porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. A imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Su nombre, Adán. Amén, hermanos. Digo, les uno varias escrituras para que entendamos. Entonces, si usted está pensando que esto es una religión, usted está perdiendo su tiempo. Usted tiene que buscar a Jesús en oración, sabiendo, o sea, teniendo la certeza de que usted es parte de esta palabra. Amén. Porque si usted no cree que usted es parte de los tesoros inescrutables de Cristo, hermanos, entonces usted más vale que en su altar familiar se arrodille y busque la dirección de Dios. Porque no puede usted estar pensando en una religión, sino usted debe de estar pensando en un poder que está habitando en usted. ¿Sí me explico? Hermano, la Biblia dice que Jesús vino para hacernos libres. Por eso es de que nosotros no venimos a predicarles ninguna religión, ni venimos haciendo iglesias. ¿Es necesario tener un lugar donde reunirnos? Pues claro, porque da más confianza. Por los hábitos, por las tradiciones, por lo que ustedes quieran. Pero donde usted se encuentra con Dios es en su mente y después baja a su corazón. Amén, hermanos. Entonces, usted tiene la certeza y usted está convencido. Esa es una convicción. Usted está convencido que usted le pidió su sanidad y en ese momento usted se pone a orar, entra a la dimensión de Dios, y si Dios pudo sanar a aquella mujer de flujo, si usted entra en la misma dimensión de esa mujer de flujo, Dios está obligado a sanarle también a usted, porque Dios es uno y no cambia. ¿Sí me explico? Había estado por muchos años postrada en la cama con flujo de sangre, aquella mujer. Pero ella, viendo que ya no tenía más nada que gastar, porque todo lo había gastado en doctores, en médicos, oyó de un tal Jesús de Nazaret que andaba sanando a todos los enfermos, porque su fama había crecido. Entonces ella dispuso en su corazón, o sea, ella tenía la certeza, ella nunca lo había visto, pero ella tenía la certeza de que si tocaba tan siquiera el borde de su manto iba a sanar.
De tal manera que ella, como pudo, arrastrándose, y se acercó tanto a la multitud, hermanos, porque no creen que Jesús iba solo. A Jesús eran multitud, eran miles de gente que lo rodeaba, y él era pequeño. Entonces, y allí iba entre la bola, y los apóstoles lo guardaban a él. O sea, iba así como un alto personaje que les van quitando a la gente que no se acerque mucho a él. Pero él de repente sintió que algo salió de él y dice, poder salió de mí. Y cuando él volteó a buscar, y él buscaba, y todavía le dijeron, dice, ¿cómo estás diciendo que alguien te tocó? Pues si no ve la multitud, todas se agolpa, todas quieren tocarte. Hermano, todo mundo lo tocaba a Jesús. Pero esta mujer tenía la convicción y la certeza de Jesús de Nazaret. Amén. De tal manera que cuando un abismo llamó, el otro contestó. Amén. Ella tocó lo que dispuso en su corazón, porque ella estaba cierta. Y cuando tocó el borde, hermanos, el demonio que la había tenido postrada por 11 años en la cama, se fue. ¿Fue difícil eso, hermanos? Luego allá también, cuando salieron esos 11 leprosos o 10 leprosos, hermanos, iban hacia Jesús, y cuando vio que empezó a correr la multitud, Jesús volteó a verlos, y ya que iban cerquita les dijo, ¡Ey! Caminen para allá, para allá. Ellos voltearon, hermano, obedecieron la palabra y empezaron a caminar hacia el otro lado, y conforme iban caminando, iban siendo sanados. ¿Fue difícil obedecer la palabra? Ahora yo les digo a ustedes, ¿es difícil confiar en la palabra? No, pero hay que disponer con convicción y con certeza en su corazón de que les haya en Cristo, de que son parte del cuerpo de Cristo, hermano. No somos lo que queremos ser, pero ya no somos lo que éramos antes. Amén. De luz en luz, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así es la vida de Jesucristo en nosotros. Amén. Porque usted es el que está escribiendo con la sangre de Cristo bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Usted está peleando ahora, no solo, sino con la fe de Jesucristo, que es la vencedora. Entonces, de cierto modo, tenemos ventaja sobre Jesús, porque Jesús estaba solo. La Biblia dice que el Espíritu lo dejó en los peores momentos, o en los momentos más cruciales de su vida. Con nosotros no pasa así. Por eso dice el apóstol Pablo, Dios no va a permitir que usted lleve una carga que no sea humana. O sea, una carga que sobrepase su emoción, su pasión, sino que algo que usted pueda sobrellevar. Y acuérdense, hermanos, como dijo el profeta Isaías, las mejores batallas Dios se las da a sus mejores guerreros. Amén. Si usted está capacitado, hermana, para pelear con un ratón, Dios le va a poner un ratón enfrente para perfeccionar esa certeza y esa convicción. Amén. Y si usted está preparado para pelear con un león, Dios le va a poner un león para pulirla, para que usted tenga esa certeza, hermanos. ¿Se acuerdan de David? Amén. Un chiquito pelirrojo, hermanos, de 15 años. Llegó a visitar al ejército y vio que aquel grande filisteo, incircunciso, medía 3'12" de estatura, estaba maldiciendo al pueblo de Israel, y él se enojó. Le dice, ¿cómo ustedes, siendo el pueblo del Dios Altísimo, permiten que ese incircunciso los ofenda? A ver, cobardes, si nadie quiere ir de usted, voy a ir yo. Y sus hermanos se enojaron, dicen, no, ¿cómo eres el más pequeño? Mi madre se va a morir. Mi padre Isaí se va a morir también. ¿Cómo vas a pelear con eso? No eres ni de guerra. Y él dijo, dice, el Señor, cuando el león se ha llevado mi oveja, yo he ido tras ese león y lo he vencido. Dios me ha librado de ese león y he recuperado mi oveja. Cuando el oso, también he ido tras ese oso, lo he vencido. Dios me lo ha dado y he recuperado mi oveja. Dice, bueno, órale pues, si fueron ahí con el rey Saúl, y el rey Saúl se le quedaba a ver, y como que no lo podía creer. Dice, es un niño. Y para burlarse de David, hermanos,
¿Qué creen que hizo Saúl? Dice, pónganle mi uniforme, mi equipo de guerra. Hermano, Saúl era un hombre que medía más de 1,90. Dice la Biblia que sobrepasaba al más alto del pueblo de Israel y lo veía de hombro así. Era un alto, imagínense un chiquillo de 1,65, delgadito, flaquito, jorobadito, pelo colorado, pelo rojo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ¿cómo le quedaba el casco? Era un casco. La espada ni siquiera se la aguantaba, hermanos. Le pusieron la coraza aquí, le llegaba como por acá, y luego le pusieron la faldilla y le arrastraba. Y que, a ver, camina, y se burlaban de él, dice, quítenme toda esta basura. Quítenme toda esta teología. Yo no necesito teología. Yo sé lo que tengo, porque para mí Dios es una realidad. Es una convicción, es una certeza. Y lo dejaron, y entonces, hermano, él fue a sus cositas que tenía ahí, que había dejado al lado de un banquito, sacó de su morralito, sacó una onda, y fue y caminó hacia él. Y todavía este hombre le dijo, dice, yo soy un guerrero, ¿o acaso soy un perro para que me den a ese niño? Dice, lo voy a atravesar como un ave, un pájaro, con mi jabalina. Y le dijo a David, siendo profeta, dice, tú vienes contra mí con tu espada, con tu jabalina, dice, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y dice la Biblia que tomó 5 piedras, es gracia. ¿Sí? Y empezaron la lucha, hermanos. Usted sabe que en una lucha no es como lo piensa, no, hubo un pleito, hubo un combate entre 2 guerreros. Uno que tenía la certeza y la convicción de que Dios estaba con él y en él, y el otro que tenía la certeza y la convicción de su espada y de su jabalina. Uno natural, Goliat, y el otro sobrenatural, el Hijo de Dios. Así ustedes son sobrenaturales, hermano. No son naturales, por eso es que yo les pregunto, y es que quiero que se quiten ese concepto de que este es el Hijo de Dios. Este no es el Hijo de Dios, porque un día va a regresar a la tierra. Pero el que guardan ustedes con su mente en su corazón, ese es el Hijo de Dios. Ese es usted. Ese es el pequeño Cristo, el pequeño Mesías, hermanos. Ese es el que clama con gemidos invisibles a Dios. Que es usted, el alma. Por eso les pongo que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo el apóstol Pablo que Cristo era la parte visible del Dios invisible. Es decir, la viva semejanza de Dios era Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos? Usted vaya a Génesis 18 y hablan del sacerdote de Jerusalén, de Melquisedec, un reino eterno, un sacerdocio eterno, hermanos. En Hebreos 7 lo dice el apóstol Pablo. Amén, hermanos. A quien Abraham pagó diezmos. Pero en Génesis 18 usted se lo encuentra al mismo Señor Jesús, Rey de Salem. Amén. Se encontró con su amigo Abraham y celebraron Santa Cena y lavamiento de pies. Abraham le lavó los pies a Jesús, al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel, que eran los que lo acompañaban. Amén. Y comieron queso, mantequilla, bebieron leche, comieron carne de ternera. Celebraron Santa Cena, hicieron un pacto. Amén. ¿Pero por qué? Porque había la certeza, porque cuando Abraham los vio que venían, eran 3. Pero él no les dijo mis señores, él dijo mi Señor. Porque él sabía que los otros eran sirvientes de Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Amén. Y cuando él viene le dice a los escribas, dice, si vuestro padre fuera Abraham, me amarían, porque él se gozó el día que yo lo visité. Amén. El día que yo lo visité, él se gozó. Ahora, Jesús, ¿por qué hacía esas declaraciones, hermano? ¿Por qué?
Porque él tenía la convicción y la certeza de que las escrituras estaban hablando de él. Y se pondrá al lado de Jesús. Amén. Porque usted verá lo que Jesús ve. Usted verá lo que Dios ve. ¿Y sabe lo que Jesús ve y lo que Dios ve? Misericordia. Amén. Entonces usted vivirá para aquel hombre que si pudiera lo mataría. Amén. Entonces David empezó a pelearse y aquel pues le tiraba con la espada, pero David era muy ágil. Se quitaba los espadazos. Y cuando le aventó la jabalina también se aventó y lo rodó y era un pleito, era una lucha cuerpo a cuerpo. Pero Goliat llevaba el casco, hermanos, y aquí traía un hoyito, el respiradero del casco. Entonces cuando David tuvo la oportunidad, metió la piedra en su onda, la blandió y le tiró, le pegó ahí. Dios guió esa piedra. Amén. Hoy en día, Dios está lanzando esa piedra a su mente. La revelación de la palabra. Amén. Para que usted venza a esos demonios. Ese Goliat que no lo deja crecer. Ese Goliat que le metió miedo. Ese Goliat que le dijo, uy, usted le hizo así. Cuando ese diablo le haga, usted hágale, ¡ah! En el nombre de Jesús, vete. Amén. ¿Sí me explico? Hermano, no hay poder, si usted lo cree y está convencido, que detenga el poder de Jesús. Por eso dice que cuando el león ruge, todos callan. Y cuando dice todos, es todos, hasta los demonios. Porque en su nombre se postran toda la creación. Y eso quiere decir en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en el infierno, los diablos. Todos se postran, hermanos. Y no deben de olvidar que aún el diablo, aún Lucifer, sigue siendo un instrumento en las manos de Dios. ¿Amén? Entonces usted tiene la convicción, usted tiene la certeza, usted sabe lo que quiere hacer con ese poder que Dios le ha dado, hermano. Amén. Porque ese poder es de Jesús, pero ahora, ¿quién lo usa? ¿Quién lo usa, hermanos? ¿Quién lo usa, hermano? No, nosotros no. ¿Quién lo usa? Se dice yo, el Hijo de Dios. Yo, el Hijo de Dios, porque Jesús murió por usted. Una vida por otra, pero tiene que ser del mismo precio. Amén. No es que nuestra vida haya sido preciosa desde el principio, pero sí, Jesús la hizo aún más preciosa cuando Él murió en la cruz del Calvario por usted, por mí y por todo aquel que en Él cree. Por eso es preciosa nuestra vida, porque Él la redimió. Usted no tiene que hacer nada, solo creer. Only believe. Solo creer en el Señor Jesucristo y todo está arreglado. Amén. Amén. Amén, amén. Tiene usted que tener una convicción, hermano. Estar convencido de alma y corazón. Adentro, no afuera, adentro. ¿Me explico, hermanos? Amén. Entonces, Jesús sabía que el Padre había hecho un pacto con Él. ¿Cómo? Le prometió que Él lo resucitaría. No en el día postrero, no, hermanos. Él lo traía una resurrección y lo llevaría para que Él recuperara las llaves del que las tenía, Satanás. Amén. Amén. Fíjense el orden, hermanos, de cómo bajó y cómo subió. El hombre, el cuerpo, fue colgado en un madero. De ahí expiró, entregó el espíritu. El espíritu regresó a Dios. El cuerpo a la sepultura. Y Jesús fue al infierno. O sea, el alma. Jesús, Cristo, fue al infierno. ¿A qué? A predicarles a esas almas encarceladas, hermanos.
A decirles, miren, yo soy aquel del que habló Isaías, Jeremías, Samuel, todos esos grandes profetas, mis siervos, yo soy. Es una realidad. Esa es una verdad. Ya no es un rumor. Amén. Un rumor es algo que dicen que fue, pero a mí no me consta. Pero si es una realidad, ya no dicen que fue. Ahora es algo en donde usted es un actor principal, donde usted es el protagonista. ¿Por qué? Porque Dios está dando a conocer a su Hijo en ustedes, en la novia de Jesucristo. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Estos son una locura. Pero usted diga Dios. Digan conmigo, Dios. Háganle, hermano. Dios. Dios. Eso le da certeza a usted y los demonios tiemblan. Le da convicción a usted. Porque su alma, que estaba media entumida y media, hermano, por tanta religión y tantas dudas y tantos sonidos inciertos que oyen, va a despertar y se va a poner ligera, mire. Ligera. Porque va a flotar al infinito juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces usted va a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas, los chismes, las murmuraciones, las mentiras, el estar aquí poniendo el oído a los sonidos inciertos, eso es basura, eso se fue a la basura. Amén. Ahora soy una nueva criatura. He cambiado mis amistades. Aves del mismo plumaje vuelan juntos. Amén. Y simiente no persigue simiente. Amén. Cuando le arrancaban la barba al Señor Jesús, ¿Él se quejó? No, ni una queja salió de su boca. Cuando le escupían gargajos, hermanos, gargajos le colgaban gargajos de la cara. No crean que le llamamos así, te decía, no, gargajos, su cara la traía cubierta de gargajos verdes, para que se imaginen. Mas sin embargo, él iba caminando y nada más los veía, pero él veía con el ojo de Dios. Él veía la desnudez de esa gente. Pero una cosa importante, él no se dejó influenciar por esa gente. Él tenía misericordia de ellos, los perdonó, pero no se dejó influenciar por ellos. Y es lo mismo que usted tiene que ser. Amén. Usted ama a aquella persona que dice que es su hermano en Cristo y que no sé qué, y aunque sea un diablo. Y usted lo sabe porque tiene sus oídos espirituales y sus ojos espirituales abiertos. Que es un diablo. Usted lo va a perdonar, pero no va a dejar que él lo influencie a usted. Esa influencia usted no la va a tener. ¿Sí me explico? Porque luego dicen, ay, pobrecito. ¿O no, hermana? Ay, pobrecito, mira. No, pero es que dijo que debemos llamar a nuestros enemigos. Sí, pero Jesús nunca dijo que amen al diablo. ¿Sí me explico, hermanos? Y con esto quiero que entiendan esto. El por qué les pregunté que si esto era el hermano Arturo. Por una razón. Y es sentido común espiritual. Si este cuerpo es la casa, ¿eh? Entonces, siendo una casa, puede recibir espíritus de luz y puede recibir espíritus de tinieblas. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿por dónde entran esos espíritus? Dice el Señor Jesucristo que los ojos son la puerta del alma. ¿Por dónde entran esos espíritus, hermano? Por los ojos. ¿Y por dónde más? Porque él dice, la fe viene por el oír. Y hay una coma, o sea, nos deja a nosotros que decidamos. ¿Oír qué? Chismes, murmuraciones. ¿Qué? Oír de la palabra de Dios. Si dice de la palabra de Dios, quiere decir que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios ahorita es un profeta.
llamado William Marion Branham. Amén. Porque los días de la voz del séptimo ángel está vigente hasta hoy. Porque no está diciendo la Biblia, hermanos, que en los días del ministerio quíntuple el misterio de Dios sería consumado. No está diciendo. Sino está diciendo en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado o se consumará. Amén. Pero el ministerio quíntuple, hermanos, son los siervos de ese profeta, así como Aarón era el siervo de Moisés. ¿Sí? Nosotros solamente repetimos lo que vino Jesús a decirnos por boca del profeta. Amén. Y eso es lo que sabía David, hermano. David sabía ese secreto. Por eso él no se intimidó cuando vio a ese Goliat. Y profetizó. Dice, este día yo te cortaré la cabeza en el nombre del Señor. Amén. Y todos se reían. Así debe decir usted a Satanás. Porque cada uno sabe las debilidades, hermano. Si le gusta el chisme, si le gusta robar, si le gusta andar de jacalera, o sea, visitando donde no debe de estar. ¿Sí me explico? Amén. Cada uno de nosotros sabe y conoce nuestras debilidades. Amén. Amén. Y debe de decirle eso al diablo. Yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo, el que te expuso públicamente en la cruz del Calvario. Amén. El que te venció. Amén. Amén. Y verán que esos diablos, esos ungimientos se van. Amén. Amén. David, después de que lo tumbó, hermanos, dice el historiador Flavio Josefo, que agarró la espada con sus dos manos y como pudo la levantó y la dejó caer nomás. Con el puro peso le tumbó la cabeza a Goliat. Amén. Amén. ¿Qué cabeza estuvo en la jabalina? ¿La del Hijo de Dios o la del circunciso? Oh, aleluya. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el poder de Dios, ¿en dónde habita? En yo, en mí. Usted es individual, este es un asunto individual. No es un grupo, es un asunto individual. Usted debe decir, en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Dios. ¿Amén? ¿Ustedes creen que cuando Dios le muestra a uno algo y le dice a uno al pueblo para ayudarle, es uno? No, hermano, es Dios. Dios en el hombre. Y eso no es exclusivo del ministro, hermanos. Eso es de ustedes, la novia de Jesucristo. Amén. Amén. Y usted puede decir, hermano, pero ¿por qué lo trae primero con los ministros? Porque Dios les tiene que abrir el entendimiento, les debe de traer